principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero Dios, con su palabra y su poder, todo lo hizo bueno. Con tu poder tú creaste La más extraordinaria historia jamás contada. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando cumplió 30 años de edad, Jesús cerró el taller de carpintería en el que había trabajado hasta entonces y fue bautizado por Juan el Bautista. En los próximos 3 años, Jesús predicó la palabra de Dios, hizo milagros y enseñó a 12 hombres que él escogió y a los cuales llamó apóstoles. Esa palabra significa enviados, porque más adelante estos hombres serían enviados a predicar y enseñar la palabra, tal como lo hacía Jesús. Era como si Jesús hubiera tenido una escuela sin un salón de clases. Donde él iba, sus alumnos, los apóstoles, iban con él. Con su enseñanza y con su ejemplo, los preparó para la obra que ellos harían más tarde, cuando él ya no estuviera físicamente aquí. ¡Qué maravilloso debió haber sido escuchar al Señor Jesús predicar la palabra de Dios y verlo hacer los milagros que hizo! Durante los 3 años y medio que duró su ministerio, Jesús hizo cosas extraordinarias. Sanó a muchos enfermos, calmó el mar en tempestad, caminó sobre las aguas. En 2 ocasiones les dio de comer a muchísimas personas con unos cuantos panes y unos peces, y hasta resucitó personas que habían muerto. Cualquiera pensaría que todos en Israel estarían muy agradecidos y maravillados con Jesús por las cosas buenas y extraordinarias que hacía. Pero no fue así. Aunque algunos creyeron en él, muchos también se molestaron porque Jesús les decía que ninguno era lo suficientemente bueno como para que Dios le permitiera ir al cielo. Tal como hoy hacen los predicadores fieles, Cristo llamaba a las personas a que se arrepintieran de sus pecados y creyeran en Él. Pero, en vez de arrepentirse y creer, estas personas que se creían tan buenas hicieron algo muy malo. Decidieron matar a Jesús. Uno de sus discípulos, llamado Judas, que en realidad no lo amaba ni creía en él, habló con algunos de esos hombres malos que se creían buenos para ayudarlos a atraparlo. Guiados por Judas, encontraron a Jesús en un lugar llamado Getsemaní y lo tomaron preso. Esa noche lo acusaron de muchas cosas malas que él no había hecho y lo condenaron a morir. Todo eso ocurrió durante la Pascua, aquella fiesta que los judíos comenzaron a celebrar cuando Dios los rescató de la esclavitud en Egipto. En la primera Pascua, en tiempos de Moisés, un cordero fue sacrificado, pero en esta otra Pascua, el cordero sacrificado no era otro que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es como si nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo hubiera pasado en medio de aquellos 2 ángeles poderosos que Dios colocó en la entrada del jardín del Edén y hubiera sido traspasado por la espada que guardaba el camino al árbol de la vida. Él tuvo que morir para que las puertas del paraíso pudieran abrirse de nuevo para nosotros. Dios estaba cumpliendo así la promesa dada a Abraham de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Jesús tuvo que ser castigado para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. ¡Cuán grande y maravilloso es el amor de Dios! Todos somos pecadores y debemos ser castigados por nuestros pecados, porque Dios es justo. Pero nuestro amado Salvador decidió sufrir ese castigo para que todos los que confíen en Él
sean perdonados y aceptados por Dios como hijos suyos. Sin embargo, esa no es toda la historia. Al tercer día de estar en la tumba, Jesús volvió a la vida para no morir nunca jamás. Él es tan poderoso que, al morir en debilidad, venció a la muerte, a Satanás y al pecado. Imagínate la sorpresa y alegría de sus discípulos al ver que Jesús estaba vivo. Todos ellos se habían llenado de miedo unos días antes, cuando Jesús fue apresado y condenado. Pero ahora estaban deseosos de obedecer el mandato de Jesús, de salir a predicar por todo el mundo la buena noticia de lo que Dios había hecho a través de su Hijo para salvar pecadores. Leemos el libro llamado La más extraordinaria historia jamás contada, escrito por Sugel Michelén.